Dos crímenes atroces conmocionaron este pequeño pueblo del norte de Santander. Una pequeña niña fue violada. O sea, él abusó de yo. Estuviera con él, si no, podía hacer una locura. Y este hombre de la misma familia fue asesinado a sangre fría. Encontramos el cuerpo del señor Jesús María Villamizar en posición genupectoral, es decir, boca abajo y con sus extremidades un poco recogidas. Puede ser a raíz del mismo dolor que sintió al ser impactado. Se encuentra más o menos así, tendido sobre el piso. Lo que las autoridades no sabían es que estos dos crímenes tenían algo en común. Solo una persona de la familia sabía el terrible secreto que había ocasionado esta tragedia. Pues yo lo pensaba una y mil veces, decirlo, pero no podía. ¿No podías contarlo? ¿Por qué? No sé, porque me da miedo. Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. Entre cafetales y sueños, en un corregimiento llamado Castro, en norte de Santander, dos campesinos, Cecilio Villamizar y su esposa Omaira, y sus tres hijas construyeron un hogar humilde, pero feliz. Todo iba bien, hasta un día de enero del 2015, cuando la tragedia golpeó a la familia con dos tragedias que desataron una investigación sin precedentes en esa zona. Así comienza esa historia de Alejandra Rodríguez, el monstruo de Castro. Esta humilde familia campesina vive en este pueblo llamado Arboledas. Queda muy cerca de Cúcuta y ha sido uno de los territorios del norte de Santander que más ha enfrentado la violencia. Arboledas es caliente, húmedo y huele a cafetales. Aquí se inició la historia de amor entre esta cucuteña, Omaira. ¿Cómo eran nuestros vecinos? Él llegaba ahí a la casa y ellos se seguimos conociendo. Y Cecilio, un labriego de Arboledas. Yo le pedía matrimonio, que nos casáramos y ella no quería. Entonces ya resultó ella embarazada. Y sí, nos casamos de un momento a otro ya. Nos casamos un 6 de enero.
Cecilio, agricultor desde pequeño, llegó a esta región después de que su familia le heredara una pequeña tierra que empezó a trabajar hace ya más de 20 años. Cuando llegaba la cosechita, cada vez que hacía platica, reunía buena platica, o cuando había cosecha de naranja, entonces me subía por la espalda a bajar naranja. Tenían un hogar feliz. Sí, era alegre por las fiestas y para todo eso. Eso no le afligía nada, en la casa era la misma. Cecilio era un hombre de campo. Sus días pasaban entre la tierra y la familia. ¿Era un matrimonio feliz? Matrimonio feliz, nunca hubieron escordes de nada, nada. Omaira vivía tranquila porque él era un buen papá para sus hijas. Él decía que sí, que él quería mucho a las niñas, y que yo no sé qué, que no sé qué más, que no les pegaba, porque él las quería mucho. Pero ellos no eran los únicos que conformaban la familia. Muy cerca de la casa que los Villamizar hicieron, vivía Jesús, el hermano menor de Cecilio. ¿Cómo era Jesús María? Buena gente, y tenía o sea que nosotros con él compartíamos todo, porque el día de la carne yo le daba la comida y todo lo bien. Jesús, con 40 años, padecía un retraso mental. Por eso vivía a unos metros de la casa de su hermano, para que la familia pudiera estar pendiente de él. Ángela es una de sus hermanas. No tenía la mental, no pensaba igual que uno, sino, o sea, actuaba como un niño pequeño, ¿no? O sea, digamos así. ¿Qué le gustaba hacer? Jugar y eso, jugar por ahí con palos, haciendo que era caballos, cosas así. Incluso sus sobrinas pasaban largo rato de sus días junto al tío Jesús, sobre todo Marta, la hija mayor. Yo con él me la llevaba bien, ¿para qué? ¿Que parecía un niño, me dicen? Sí, porque en vez de esto, en vez de hablar una cosa, en vez de otra y así, tocaba tenerle paciencia. ¿Usted cuidaba mucho a sus hijas, Cecilio? Claramente, yo les cuidaba a la muchacha y le daba consejos. Sobre todo Marta Cecilia, la hija mayor. Ya era una jovencita y su familia temía que por la edad fuera mucho más difícil cuidarla. Pero Marta Cecilia era una niña muy juiciosa. Sus padres estaban convencidos de que ella no sería un dolor de cabeza. Los hermanos Villamizar eran hombres de campo. En esta finca tenían sus cultivos, sus familias y sus casas. Llevaban una vida relativamente normal. Sin embargo, la desgracia empezaba a acercarse y muy pronto la vida de estos dos hombres y en general de toda su familia cambiaría para siempre. En mayo de 2015, Marta Cecilia empezó a sentirse muy mal. Se me atrasó que no venía al colegio. Y entonces le dije yo, pero ¿y entonces por qué? Ahora sí tiene que contarme usted por qué es. No, tampoco no me contaba. Entonces yo, no, pues entonces lo más que puedo yo hacer para saber, entonces vamos por el pueblo y la llevo al hospital a ver, porque ahí tienen que darme la razón. Marta había subido de peso y no estaba comiendo bien. Por eso su mamá cumplió la promesa de llevarla al pueblo para que un médico la revisara. En el hospital les dijeron a los padres de Marta que no estaba enferma, que lo que la pequeña tenía era otra cosa. ¿Y qué le dijeron los médicos? Me dijeron que era embarazada que estaba. ¿Y usted qué sintió cuando supo eso, Mayra? Yo le preguntaba a ella y ella sí me negaba, viejo. Cuando una niña de 12 años resulta embarazada, inmediatamente se activan las alarmas. En la ley colombiana, sostener relaciones sexuales con una menor de 14 años es un delito.
el comisario de familia me llama y me dice que llegó una niña al hospital, menor de 14 años, que pasó por médico, que le hicieron el examen y la prueba salió positiva. Ella es Arcelia Pedraza, una psicóloga cucuteña, especialista en este tipo de casos de abuso sexual. Que la niña por seguridad debería de ser ubicada en un hogar de paso. Entonces, pues en el momento no teníamos dónde ubicarla. Pues yo vivo allá en un apartamento, entonces le dije que le podía dar posada ese día mientras encontrábamos dónde ubicarla. Para la profesional, tenerla en su casa le iba a permitir entablar una relación más cercana. Tal vez a ella sí le contaría. Habla muy poco, para poderle uno sacar, es muy difícil para que ella le cuente qué fue lo que pasó. Desde que empezó a cruzar algunas palabras con ella, supo que no se trataba de una relación consentida con algún joven de su edad. No quería hablar, pero sentía que lo poquito que me decía no me estaba diciendo la verdad. ¿Qué le dijo en esa primera entrevista? Que una mañana cuando ella despertó le dolía mucho la vagina y que estaba manchada. Marta claramente estaba ocultando algo, pero la psicóloga sabía que ese silencio tenía nombre propio: miedo. Los padres de la menor también intentaron saber qué había pasado. Cecilio cuenta que a él le alcanzó a comentar algo. Cecilio le contó a la psicóloga que su hija le había dicho que 2 hombres habían abusado de ella cuando venía del colegio. Sin embargo, Arcelia no estaba tan segura de esto. Marta no hubiera tenido problema en denunciar a 2 desconocidos. Sentí que ella protegía a alguien, pues no, como que no me dejaba muy convencida de lo que ella me decía. Los funcionarios de la Unidad de Delitos Sexuales de Norte de Santander fueron notificados de este hecho. Ellos tendrían la tarea de averiguar a quién estaba encubriendo Marta Cecilia y por qué. Esta tarea fue designada Estefanía Sagrado. Era una investigadora joven que seguramente iba a ser de mucha utilidad para saber la verdad. Por eso tuvo que irse prácticamente a pasar una buena temporada en el pueblo. Hicimos las coordinaciones pertinentes para sacarla del ámbito donde ella estaba conviviendo porque pues teníamos indicios que el indiciado de esta conducta estaba cerca a ella. ¿Era alguien cercano? Era alguien muy cercano a ella. Por eso su primera misión era alejar a la niña de cualquier peligro. Vivía en una casa muy humilde, entonces, solo pues habían 2 camas y en la casa vivían 5 personas con la menor y todos eran muy cercanos y la vereda era solitaria. Incluso la mamá nos manifestaba que la menor se iba a estudiar y ella se hacía recorridos largos por el campo sola. Estefanía se encontró con una niña muy afectada por todo lo que estaba pasando. A esa edad ella quería era como jugar con sus muñecas y eso, pues ya la comunidad la estaba rechazando. Era muy difícil sospechar de algún hombre porque Marta Cecilia casi todo el tiempo estaba sola. Se le pregunta a los vecinos y ellos nos manifiestan que Marta era una menor que muy pocas veces salía al pueblo y cuando salía con su madre, entonces pues no era... Y las veces que ella salía al colegio y estaba con los vecinos de su vereda. Hasta que le llamó la atención algo que le contó la tía de la niña. Ella le dijo que Jesús, su hermano, quien vivía muy cerca de la casa de Cecilio y Omaira, era bastante enamoradizo.
¿Y por qué cree que se enamoraba solo? Porque él compraba así, cuando tenía plata y compraba pintura, le regalaba a las muchachas, que esmaltes, le llevaba detalles, y se lo pasaba ya metido. Marta también le contó a la investigadora que a su tío Jesús le gustaba cortejar jovencitas en el pueblo. Nosotros cuando él decía que estaba enamorado de una muchacha que estaba ahí en Castro, una también que es enfermita. Y entonces yo le decía, tío, entonces vaya, consíguele, enamórala y eso. Y decía que le da pena y eso. La comunidad decía que él estaba muy pendiente de ellas, que las hermanitas, tanto Marta como las hermanitas, lo buscaban mucho. Cecilio asegura que en algún momento algún vecino le comentó que Jesús se había intentado sobrepasar con su hija mayor. No me gustó porque, claro, claramente yo no me gustó una vaina esa que fueran a respetarme la china. ¿Jesús María tenía un retraso mental? En veces era como loco a ratos. Estefanía quería aclarar muchas cosas de la relación de Marta con su tío, así que fue directamente a buscarlo. Era un niño grande, entonces era algo... ¿Tenía un retraso mental? Un retraso mental, era complicado hablar con él. Existían bastantes sospechas que podrían relacionarlo con la violación. Marta ya estaba por el 7º mes de embarazo, pero continuaba guardando silencio. Estefanía pensaba que podría estar muy cerca de conocer la verdad. Sin embargo, una nueva tragedia cambiaría el rumbo de la investigación. Marta Cecilia, la hija mayor de Cecilio y Omaira, quien solo tenía 12 años, estaba embarazada. Era evidente que había sido violada, pero ¿por quién? Se lo preguntaban las autoridades, la familia, todos. Y la única que podía decirlo era ella, la niña. Pero guardaba silencio, porque tenía miedo. Estaba amenazada. Con cada día que pasaba, el desespero comenzó a apoderarse de todos. Como nos cuenta Alejandra Rodríguez, nadie sabía quién era en realidad el monstruo de Castro. La familia Villamizar parecía estar saliendo adelante de este problema que se les había atravesado. Ser duro y echar para adelante. Unidos estaban enfrentando este trago amargo. Yo me entré una cosa muy triste y rara, ¿no? Bastante, ¿verdad? Que triste, bastante triste porque... Marta seguía guardando el secreto. Ya estaba por el 8º mes de su embarazo y aún no se sabía quién era el padre de su bebé. ¿Qué significó para usted guardar ese secreto durante tanto tiempo? Pues yo lo pensaba 1 y 1000 veces, decirlo, pero no podía. ¿Por qué? No sé, porque me da miedo, nervios, esto como un escalofrío, no sé cómo explicar. El mismo escalofrío que provocan las malas noticias cuando se avecinan. El 22 de julio del año 2015, la investigación por el abuso sexual de esta menor tomaría un rumbo inesperado. Fue un día calmado en Arboledas. La sombra de la tarde ya empezaba a calmar la temperatura, pero de pronto un estallido rompió con la tranquilidad.
La subintendente de la policía, Andrea Yáñez, atendió el llamado de unos vecinos de la vereda que solicitaban la presencia de las autoridades. Estaban en cercanías a la residencia y escucharon el disparo. Pensaron en algún momento que eran cazadores. Sin embargo, Ismael López, uno de los vecinos, se acercó a la finca de donde se escuchó el disparo. Yo lo miré bien y miré que había ya sangre ahí en el piso y bien, no, yo ya está muerto. Con este aviso, el cuerpo de investigaciones llegó hasta el lugar para hacer el levantamiento. Se trataba de un hombre. ¿Y qué encontraron? Encontramos el cuerpo del señor Jesús María Villamizar en posición genupectoral. Es decir, lo encontramos boca abajo y con sus extremidades un poco recogidas. Puede ser a raíz del mismo dolor que sintió al ser impactado. Se encuentra más o menos así, tendido sobre el piso. El hombre quedó a pocos metros de la finca donde vivía Marta con su familia. Tomamos el cuerpo, le damos vuelta y efectivamente los familiares que se encontraban ya en ese lugar reconocen que es él. Se trataba de Jesús María Villamizar, el hermano de Cecilio y el tío de Marta. Cuando llegan los hijos míos y me dicen, mamá, venga para acá. Y dije, ¿qué pasó? Yo, no, venga, siéntese ahí, mamá, y le vamos a decir algo, pero tiene que tranquilizarse mucho. Le dije, ¿qué pasó? Dios mío, ¿qué pasó? No, que Chuchito. Yo le dije, ¿qué pasó con Chuchito? Y está muerto. Imagínese usted ese bombazo que me tiraron a mí, que no, que era un tiro que le han puesto. Por la posición del cuerpo y la herida, la policía empezó a tejer la primera hipótesis de lo que había pasado ese día entre Jesús María y su asesino. Creíamos que ellos lo abordan en ese sector de la casa, de la residencia. El señor Jesús María, en su afán por huir de él y al observarlo que venía portando un arma de fuego, camina con él y más o menos desde esta distancia le dispara y acá es donde él cae. Investigando y preguntando, Andrea descubrió que Jesús María era el tío de Marta. Otro caso que estaba adelantando la policía en el pueblo en cabeza de su compañera Estefanía Sagrado. Esta zona del norte de Santander siempre ha estado ligada con la violencia. Por eso las investigadoras inicialmente pensaron que la muerte de Jesús tenía algo que ver con el tema del conflicto armado. Sin embargo, ellas fueron más allá y descubrieron que su muerte en realidad estaba ligada con otro delito que ellas mismas estaban investigando. Y empezamos a verificar qué había, qué se tenía, qué conexión había entre los hechos, tanto del acceso como del homicidio. Ambas estaban inquietas. Al fin y al cabo, Jesús María Villamizar había sido uno de los principales sospechosos de la violación de Marta. Ella jamás lo había señalado, pero muchas versiones llevaban a creer en esa posibilidad. ¿Estarían conectados los dos casos? Yo fui a visitarla y la mamá de Marta me dice que Marta estaba muy asustada por lo que le había pasado al tío. El miedo de Marta hizo pensar a las investigadoras que la muerte de Jesús sí estaba relacionada con ella. Fue entonces cuando apareció el testimonio de esta niña, Clara Villamizar, una prima de Marta, quien aseguraba que ella estaba muy cerca del lugar donde asesinaron a Jesús. El día que ocurrieron los hechos, ¿tú dónde estabas? Mi mamá me mandó a buscar unos palos de leña porque para el almuerzo. Yo busqué la leña y me la cargué y me da miedo ir para la casa cuando de repente sonó un tiro. Entonces yo volteé a mirar para atrás y cuando venía don Cecilio y ya una escopeta tarseada. Al principio no le pareció extraño, pues todos sabían que él tenía esa arma para cazar animales. Luego, como a las 9, llegó el Leo, un muchacho que hay,
Y entonces llegó y nos avisó que Chucho estaba muerto, entonces nosotros nos fuimos a asomarnos y sí, estaba muerto en la puerta. Fue en ese momento que la jovencita recuerda haber relacionado a Cecilio cargando su escopeta y la muerte de Jesús, aunque esa idea era un poco descabellada para las investigadoras. Es muy difícil establecer cómo dos personas que tienen lazos de consanguinidad van a tener ese tipo de rivalidad y sobre todo que se va a presentar un homicidio. Clara les contó a las investigadoras que el día antes de la muerte de Jesús, su hermano lo había amenazado en presencia de varios vecinos. Él mismo me llamó y me dijo, ¿cómo hago yo para que usted me llevara para Venezuela? Porque es que imagínese, Marta resultó preñada y me están echando la culpa que fui yo. Tal vez Cecilio no se sacaba de su cabeza que su hermano tenía algo que ver con el embarazo de su hija mayor. ¿Sería un momento de ira o sería un momento de desesperación o sería una situación de venganza? Mientras confirmaban esa conexión, empezaron a buscar pruebas que relacionaran a Cecilio con el asesinato. Por ejemplo, buscaron el arma que la niña vio en manos de Cecilio. Encontramos el arma más o menos en un árbol, donde él estaba oculto, en la parte de arriba en un árbol. Inicialmente, Cecilio dijo que la había escondido allí por precaución. Teníamos el estudio balística donde confirmaba que efectivamente la escopeta, una escopeta de fabricación artesanal, podía disparar cargas múltiples. Es decir, la bala que asesinó a Jesús coincidía con las que tenía la escopeta de Cecilio. Con estas pruebas y los testimonios de los vecinos, buscaron una orden de captura. Queda capturado por el delito de homicidio con circunstancias de agravación, según orden de captura número 020, emanada por el Estado Judicial. La policía pensaba que al capturar a Cecilio por el presunto asesinato de su hermano, encontrarían a un hombre asustado, negando a toda costa su culpabilidad. Pero no fue así. Él simplemente decía que sí, yo lo maté muy tranquilamente, yo lo maté y ya. ¿Se veía como vengativo? Se veía con rabia, con rencor, incluso hasta, yo creo que incluso hasta con sevicia en ese momento. Se veía como si él hubiese planeado la ejecución del homicidio con anterioridad. En el pueblo empezaron a correr los rumores. Decían que Cecilio había asesinado a su hermano porque él había violado a su hija. Algunos le daban la razón. Decían que si ese había sido el motivo, estaba en todo el derecho de haber tomado justicia por sus propias manos. Pero Marta no estaba tan de acuerdo con lo que la gente en el pueblo pensaba. Por eso, después de la muerte de su tío, ella decidió revelar un secreto. Cecilio Villamizar, cuya hija Marta fue violada y por eso estaba embarazada a los 12 años de edad, asesinó a su propio hermano. Estaba detenido, pero decía que no estaba arrepentido. Y en el pueblo todos comentaban que Cecilio se había vengado del hombre que supuestamente había violado a Marta Cecilia, la chiquita. Todos opinaban, menos ella, la niña. Hasta que un día, en mayo del 2015, decidió romper su silencio. Lo que sucedió después fue tan inaudito como sorprendente. Ahora, ustedes verán cómo se identificó al verdadero monstruo de Castro. Así termina esta historia de Alejandra Rodríguez. Cecilio estaba en la cárcel,
Las personas en el pueblo decían que él había asesinado a su hermano porque era el violador de su hija. Todos creían que tenía razón. Pero Marta quería que su secreto aclarara este rumor. ¿Decidiste contar quién era quien realmente abusaba de ti? Sí. ¿Y cómo fue eso? Entonces en la mañana mamá dijo, dígame la verdad que yo hago algo por usted. Entonces yo le conté que fue él. Entonces... ¿Él? ¿De quién hablaba Marta Cecilia? Ella me dijo que ella dormía con el papá y que el papá era la persona que había abusado de ella. Que ella estaba embarazada era del papá. Entonces yo le decía, bueno, Marta, ¿y usted por qué no me dijo esto desde un principio? Entonces decía que por miedo, que porque ella recibía amenazas del papá, que si ella contaba, él mataba a la mamá y mataba a las 2 hermanitas pequeñas. La noticia le cayó como un balde de agua fría a Omaira. Me dijo que no, que le perdonara, que y yo cómo le voy a perdonar, yo no le voy a perdonar eso. No, porque uno que va a convenir uno con una hija. El desgarrador testimonio de esta niña cambiaba totalmente la investigación. Cuando eso yo tenía como 10 años, 11 años, entonces él me dijo que un día yo salí del colegio y me dijo, Dios, que estuviera con él, si no podía hacer una locura o si no iba a matar a la niña, Patricia. Cuando él emborrachaba, esto hacía pegar a nosotros y a mamá y eso. Entonces yo no quería y él me obligó, o sea, por las malas. ¿Por qué no le contaste a nadie, Marta? Porque yo tenía miedo, bastante miedo, entonces. Solo una persona conoció el secreto de Marta durante todos estos meses. Cuando ya iba a quedar embarazada, yo le conté a tío Chucho. Yo le dije que me guardara el secreto, entonces me guardó el secreto y luego fue descubriendo. ¿Y qué le decía a su tío Jesús? Que dijera a la mamá, o si no, que bajara él, yo con él a la alcaldía, pero yo no le hice caso, entonces. Y después, cuando te enteraste de la muerte de Jesús, ¿supiste que tenía que ver con lo que él sabía, con el secreto que te había guardado? Sí. ¿Por qué cree que Marta ocultó durante tanto tiempo la verdad? Por miedo, porque ella, aún estando embarazada y estando ubicada en la casa campesina, ella tenía un teléfono y el papá seguía llamándola a ese teléfono y haciéndole amenazas. Jesús María murió porque fue la única persona que se enteró de los continuos abusos que Cecilio cometía en contra de su familia. Él quería denunciarlo. Cecilio es una persona que premeditaba las cosas. Él no las hacía tan a la ligera. Mire, tanto así que para el homicidio él pensó cómo a través de Jesús María, de su discapacidad, podía aprovecharse para que él asumiera la responsabilidad, y él le aducía: usted por ser enfermo no lo van a culpar de nada. Durante la investigación, Ángela, su hermana, también le contó a la fiscalía que él, Cecilio, abusaba de su mamá. Mi mamita misma me contó una vez que yo fui para allá, ya mi papá había fallecido. Me dijo a mí, ay, mija, usted no debería irse todavía para Cúcuta. Es que lo que pasa es que Cecilio me ha estado irrespetando. Entonces yo, ¿cómo así? Dijo, sí, a mí no me ve como la mamá, sino él quiere abusar de mí. ¿La mamá nunca lo denunció? Tan solo una vez que le puso la cara como un hígado, que la golpeó tanto que fue que lo denunció. Pero igual no le hicieron nada. Ahí quedó tranquilo en la casa.
¿Pero qué tenía que decir Cecilio frente a esta montaña de acusaciones? No, mire, lo que pasó en la cora, había una cama grandota y entonces ellas dormían allá, ¿no? Entonces la china se fue por ahí, orinó y se me pasó por la cama mía. Y se puso a prenderme el bicho. Entonces yo dije, ¿por qué no me sabe y me respeta? Dije yo a la china. Dijo que no, dijo, es que tengo un frío ahí fue la tentación. Entonces yo me fui y me paré también y me fui y le dije a Mato, yo voy a decirle a su mamá, yo voy a decirle porque usted me respetó. Yo no quería hacer esa vaina, pero usted me obligó, imagínate. Y entonces entonces dijo que no le dijera porque la mataba rejo a ella. Porque sí que la mataba rejo. Según Cecilio, la niña lo obligó a sostener relaciones íntimas con él en varias oportunidades. Me obligó porque lo escribo y tampoco no me dijo que le dijera ni a ella ni nada, a la mamá, porque le diga yo a la mamá pues no pasa nada. Pero ¿eso no le parece antinatural que uno tenga deseos sexuales por su propia hija? Además es una niña. Pues imagínate, pues póngale cuenta, pero es que tentaciones. Pero uno no tiene tentaciones con su propia hija, ¿cómo explica eso? Pues sí, claro, pero yo no sé qué sería lo que pasó ahí, yo no sé qué pasó ahí. ¿Cuántas veces estuvo usted con su hija? Como unos, pues si yo la cuento como unos 10 días lo menos, por ahí, pero ¿qué más? Ya no antes yo conseguí un televisor, ¿no? Y entonces la metí en la piecita mía, entonces ella se quedaba, se hacía la dormía. Pero era su hija, usted la había cuidado, la había visto crecer, ¿cómo explica usted eso? Con unas vainas, ¿no? Que no hay cómo responderle porque unas cosas que van tan raras, ¿no? O sea, ¿qué le pasaba a usted por la cabeza en ese momento? ¿Qué pensaba? Pues yo no pensaba absolutamente, pero nada en eso, porque yo no pensaba absolutamente en nada. Su familia además asegura que usted también violó a su hermano y a su mamá. ¿Usted qué responde? Pues imagínate, también otro río así tan re grande, Dios mío, bendito. Yo nunca tampoco hice eso, Dios mío, ¿cómo va a creer que yo iba a cometer un error de eso con una mamá y uno? Dios mío, que eso es lo que me pongo yo a pensar. Para las autoridades, cada confesión de Cecilio era más cínica y absurda. Yo creo que ese es José Cecilio, una persona sin sentimientos, una persona que tiene un corazón de piedra. Cecilio fue procesado por los delitos de abuso sexual en menor de 14 años y homicidio. Cecilio, ¿usted siente que tiene algún problema mental, algún problema en la cabeza? No, yo gracias a Dios que yo no, yo nunca he sufrido la cabeza, ¿para qué yo no? Yo soy normalito, ¿para qué yo no? Lo único que no tengo es estudio, pero yo la cabeza nunca he sufrido. ¿Qué sintió cuando supo que su hija estaba esperando un hijo suyo? Una cosa triste para la familia y para yo, continuar. Porque para muchas familias yo creo que están riendo de costillas de yo. Claro, ¿no? A usted lo han denominado el monstruo de Castro. ¿Usted qué piensa de eso? Pues, ¿sabes cómo me quieren poner? Pero mejor dicho. Cecilio Villamizar Trujillo era el culpable de toda esta tragedia. ¿Se lo esperaban? Para las autoridades también fue una gran sorpresa. Aquí, en los juzgados de Cúcuta, se llevó a cabo su juicio. Un juicio sencillo, pues Cecilio aceptó haber asesinado a su hermano y también haber violado a su hija. Fue condenado finalmente a 27 años de prisión, pena que está pagando aquí, en esta misma ciudad. Cecilio le ha pedido perdón a su familia, pero para ellos él ya está muerto. Si tuviera a Cecilio enfrente, ¿qué le diría? Uy, santísimo. Yo por eso que desde que supe eso yo fui a darle la cara porque yo no, me toca decirle pues hasta que además se murió porque todo lo que hizo con yo de los 13 años que vivimos. Ni pensarlo, volverlo a mirar.
¿Qué es lo que más extraña de Jesús? De Chuchito, lo que era él, alegre, extrovertido, ese sí era. Podía estar, pues, empezar a cantar ranchera de media lengua, pero cantaba. Marta cargó durante muchos meses con un secreto que cambió la vida de toda la familia. ¿Y qué sentías de estar esperando ese bebecito? ¿Estabas feliz? Por un lado feliz y por otro lado triste, porque con el mismo papá. A su corta edad, intenta buscar una lógica a todo lo que ha vivido. Pero hay cosas que definitivamente no tienen explicación. No disfruté la niñez. ¿No disfrutaste tu niñez? Todavía me faltaba para disfrutar. ¿Hacer como qué cosas? Pues jugar y eso, pero ahora me toca estar pendiente al niño. A los niños siempre se les recalca que los monstruos no existen, que ellos solo están en algunos cuentos. Me metió el demonio, creo. Pero Marta ya no cree en eso. Dice que los monstruos sí existen, porque ella convivió con uno por muchos años.